Seguimiento a las noticias de Bogotá. 6 de la mañana, 47 minutos. Muchas preguntas en el ambiente, en el ámbito político, y tenemos que llegar a la capital de la República, mi querido John Didier, José Luis, compañeros, porque ayer la alcaldesa mayor de Bogotá pide, presenta, solicita, se contacta con el Consejo de la capital de la República porque nos falta platica para sacar adelante esta política social y para realizar obras que se han venido adelantando. Ayer se acompañó del presidente de la República, visitó una institución educativa aquí en Tunjuelito, y ella habla que falta platica, necesitamos esa platica. Concejal Carlos Carrillo, con los muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtico y al Día de Noticias, concejal. Concejal Carlos Carrillo, habilíteme su micrófono, es tan amable. Ahora sí lo tengo. Muy buenos días, Carlos, John Didier, un saludo para ustedes, para todos los oyentes y para las personas que nos ven a través de redes sociales. ¿Cómo le llegó la solicitud de concejal? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo la interpreta usted? Hombre que ha estado siendo muy crítico precisamente de la capital de la República y de la administración de Claudia López. Necesitamos más platica, querido concejal, y así lo hizo ver, lo hizo entender precisamente la alcaldesa mayor de Bogotá, porque las obras no se pueden detener y todos los temas sociales en Bogotá. ¿Le llega bien en este momento esta solicitud al Consejo y en el caso suyo como concejal de Bogotá, Carlos Carrillo? No, por supuesto que no. Acá, Carlos, no se trata de que necesitemos o no más plática. Aquí el asunto es que el Estado debe financiarse y por supuesto que el Estado fuerte es lo que los sectores de izquierda queremos. ¿Cuál es la diferencia, para explicarle rápidamente a los oyentes, entre una propuesta que podría considerarse de derecha y una propuesta que podría considerarse de izquierda? Quienes somos de izquierda creemos en que el Estado debe asegurar ciertas cosas esenciales: la educación, la salud, el transporte, y para asegurar esas cosas, pues se necesita un Estado fuerte, un Estado que esté bien financiado. Y eso se hace de diferentes formas, pero una de ellas son los impuestos. Aquí no ha habido ninguna búsqueda de la alcaldesa Claudia López por financiar al Estado. La señora alcaldesa lo que quiere es pasar el tarjetazo y que los que vienen después paguen. Esto yo lo describiría como irresponsabilidad fiscal, nada más. La irresponsabilidad fiscal de Claudia López parece no tener límite. O sea, es que la señora pide como pidiéndole a Dios, y además pues tiene una tarjeta de crédito, Crediconsejo, que la puede pasar cada vez que quiera porque el Consejo se le arrodilla, porque el Consejo le ha aprobado absolutamente todo. Es que ni siquiera le bajaron esos 10.8 billones de pesos que pidió el año pasado. 10.8 billones de pesos pidió hace un poco más de un año. Eso es mucho más de lo que pidió Peñalosa. Es que vea, ahorita estaba escuchando el panelista que los acompañó antes diciendo que Gustavo Petro era un mal gerente, que es un mantra que la derecha ha venido repitiendo insistentemente para convencer a los ciudadanos de que Gustavo Petro no merece ser presidente de Colombia. Primero, pues un alcalde no es un gerente, eso es carreta. Y eso es carreta que además vienen echando desde hace más de un siglo, les cuento, eso no es carreta nueva. Los políticos no son gerentes. Los gerentes son los que manejan empresas con ánimo de lucro. El Estado lo que tiene que asegurar son derechos, no tiene que estar buscando utilidades. Eso es muy distinto y es muy confuso cuando quieren decir que los gobernantes son gerentes. Pero lo que sí debe haber es un mínimo de responsabilidad fiscal. Gustavo Petro pidió 3 billones de pesos de cupo de endeudamiento, pidió un poco más, pero el Consejo se lo bajó y el Consejo lo que le dio fue 3 billones de pesos. Eso fue lo que le dieron. A Gustavo Petro le dieron 10 billones. Claudia López va a completar 16.6 billones de pesos en deuda. Y esa deuda se adquiere con intereses. Esa deuda no es a 0% de interés. Entonces, lo que está sucediendo es que la ciudad está invirtiendo una muy buena parte de sus recursos, no en hacer obras sociales, sino en pagar el servicio de la deuda. Esa deuda cuesta. Incluso el año pasado, con el rescate a Transmilenio, la señora alcaldesa llegó a este absurdo.
y fue pagar a través de deuda una muy buena parte de ese más de billón de pesos de déficit que tiene el sistema Transmilenio por el modelo de negocio con el que lo estructuró Peñalosa, que es un modelo de negocio en el que lo último que importa es la calidad del servicio que se le da a los ciudadanos y lo que sí importa son las utilidades de unos operadores privados dueños de los negocios. 5.8 billones de pesos es lo que necesita Bogotá y presenta de esta manera este cupo de endeudamiento al Consejo de Bogotá que, como leemos al concejal Carlos Carrillo, pues no, las cosas no son así. Tiene su punto de vista también frente al concepto de lo que es un administrador o un gerente para la capital de la República. John Didier Rodríguez Marín le escucha el concejal Carlos Carrillo, cupo de endeudamiento para Bogotá, presentado ayer precisamente por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que busca financiar, ha dicho ella, oportunidades en educación y trabajo. John Didier. Habilíteme su micrófono, John Didier, si es tan amable. Ahora sí. Gracias, Carlos. Muy buenos días también para el concejal Carlos Carrillo. Muy Sí, buenos muy días. interesante la discusión semántica en torno al tema de gerente. Pues eso es un tema pues menor en el sentido de lo que debe hacer un alcalde. Lo importante es que un administrador público sea eficiente en la toma de decisiones y ejecuciones que hace. Y eso lo asemejo yo con un gerente, pero esa no es la discusión. Yo creo que el tema que ha puesto de profundidad el concejal Carlos Carrillo es muy interesante y es cómo hacer las obras. Fíjese usted que es el argumento que presenta la administración para presentar este cupo de endeudamiento es la segunda línea del metro que iría de subterráneo a dos localidades muy importantes en Bogotá y que necesitan resolver el tema del transporte como es Engativá y Suba. Y el segundo punto, la reactivación económica, la generación de unos 60.000 puestos de empleo. Pero más allá de que se necesita o no se necesita, que seguramente el concejal eso no lo discute, es cómo se financia. Si no es con crédito concejal, si no es con cupo de endeudamiento, si no es pasando la tarjeta de crédito, ¿qué propone usted? ¿Cómo debería ser la administración para financiar esas obras, esa segunda línea del metro que necesita Bogotá y la reactivación económica? Y también nos estamos olvidando de algo, la financiación de más cupos educativos en universidades en Bogotá, lo que es la matrícula cero, que muchos bogotanos puedan estudiar financiados, auspiciados por Bogotá. Vea, esto es pura retórica, John Didier. La alcaldesa Claudia López no estaba a favor de la matrícula cero. Y cuando finalmente por la puja política con los sectores estudiantiles y demás, termina aceptando matrícula cero en la Universidad Distrital y bueno, dando unos recursos, sale a cacarear como si hubiera sido su idea. Yo le recuerdo una cosa ya que hablamos de retórica. En la campaña, es que las campañas se olvidan y eso es muy grave, porque entonces los gobernantes cuando están en campaña, cuando son candidatos, salen a decir un montón de cosas que después no cumplen. Y a la gente se le olvida que la alcaldesa Claudia López, además pupila de Enrique Peñalosa, que hizo prácticamente toda su carrera política de la mano del señor Enrique Peñalosa desde que era muy joven y empezó a entrar a estos pinos en lo público. Ella decía que lo que iba a hacer era completar el medio metro de Peñalosa. Eso es lo que decía en campaña. Porque en campaña entonces volteó la torta y dijo, no, yo ahora soy antipeñalosista, a pesar de haberle hecho campaña a la presidencia de la República Enrique Peñalosa un año antes y haber sido su jefe de debate. Pero entonces se volvió antipeñalosista en la campaña y decía, yo voy a completar el medio metro de Peñalosa. Y completar el medio metro de Peñalosa ahora ya le dice línea 2. Línea 2. No tiene ningún sentido que esto sea una línea 2 y no una extensión de la línea 1. La primera línea del metro de Bogotá siempre, John Didier, Carlos y oyentes, desde hace más de 40 años, óiganlo bien, desde hace más de 40 años, la primera línea del metro de Bogotá se planteó como una herradura que conectaba el suroccidente con el centro, iba a lo largo del borde oriental y luego bajaba hacia el occidente de Bogotá para llegar a esos lugares altamente poblados como son Engativá y en este caso, más recientemente, Suba, que se ha densificado mucho en los últimos años.
pero entonces ella dice que es la segunda línea del metro de Bogotá. Y además le cuento algo que nos confesó el señor gerente del metro en el Consejo en un debate de control político. Esta segunda línea que llama ella, medio metro, le decía la misma Claudia López, también va a ser una concesión, también va a ser privatizada, lo cual es un absurdo, porque es, ya que usted habla de eficiencia y de buena gerencia, pues es incluir a un intermediario más en un negocio, que lo que tiene que dedicarse a buscar es que los pasajeros vayan con dignidad, con eficiencia y pues que ahorren tiempo, que es lo único que en últimas los ciudadanos tenemos en la vida, el tiempo que nos queda en este planeta. Entonces, fíjese usted cómo estos son unos anuncios llenos de retórica. ¿Para qué? Para hacer política. La alcaldesa lo que busca es dejar amarradas unas obras, sea las que sea. Aquí, nuevamente una confesión del gerente del metro cuando uno lo lleva a los estrados del Consejo de Bogotá, cuando uno lo lleva a pararse allá a la trila que habla. Los estudios del Metrico, yo le he dicho, John Didier y Carlos, el trencito cañero, Peñalosa López, los estudios hoy, 2022, llevan un 60% de avances. Después de 6 años de haber perdido el proyecto en manos de Peñalosa, y llevan 60% los estudios. Entonces, ahora usted de verdad cree que es serio salir a hablar, a cacarear, que aquí hay una línea 2, que es el medio metro que quedó haciendo falta la vez pasada, solamente para hacer política, solamente para asegurar que ella en el 2024 salga con unas obras contratadas y en el 2026, exactamente en el 2025, empiece su campaña a la presidencia diciendo que ella sí fue una gran gerente. ¿Y quiénes vamos a pagar los intereses de eso? Nosotros. ¿Quiénes vamos a pagar los 5.000 millones de dólares que va a costar ese absurdo proyecto? Que Claudia López, recuérdelo, cuando era candidata demandó ese proyecto. Se sumó a una demanda de nulidad que había contra ese proyecto y al día siguiente de que ganó las elecciones se bajó y salió a decir que ese metro era una maravilla. Entonces, ¿usted de verdad cree que los ciudadanos de hoy, del 2022, van a seguir comiéndole cuento a políticos carretudos y políticos vendedores de humo como Claudia López? Yo creo que no. Y el Consejo debería decirle no a ese cupo de endeudamiento, porque es que aquí la que manda no es ella. Aquí el que manda es el Consejo porque representa a la totalidad de los ciudadanos, no un magro 27 o 30% con el que gana un alcalde. Concejal, eso quiere decir que bien sea segunda línea o complemento del metro, el otro medio metro o el metrico o el trencito cañero, ¿esa obra no la necesita Bogotá? Engativá y Suba no necesitan eso. Pues John Didier, usted está aplicando aquí una clásica falacia que es poner en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo nunca he dicho no, por que eso le se pregunto, necesite concejal, por eso le pregunto. Pero usted en su pregunta sugiere que yo digo que no se necesita. Y pues ahí se equivoca por completo, porque como lo dije, hace 40 años se dijo, hace 40 años se determinó que el metro debería llegar a Engativá. Por supuesto que Engativá necesita metro, pero necesita un metro de verdad, no ese juguetito que están planteando. Los estudios de esta segunda línea del metro, media, complemento del medio metro, no existen. Lo que sí existe, la certeza que sí tenemos, es que Claudia López lo está haciendo exactamente de la misma forma que lo hizo Enrique Peñalosa, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco y que está jugada con la idea de meter intermediarios en este negocio. Eso sí lo podemos asegurar. Concejal, que la entonces, Financiera de Desarrollo Nacional está metida para estructurar una concesión privada donde los recursos públicos seguirán terminando en manos de un privado. sí, concejal, me parecía necesario hacer claridad frente a su posición porque cualquiera podría interpretar que como usted dice que esto es carreta de Claudia López para hacer campaña, entonces cualquiera podría pensar, entonces, y que no, además usted pide que no se le apruebe el cupo de endeudamiento por ser carreta y por ser oportunista y por ser campaña política. Entonces cualquiera podría pensar, las obras no son necesarias porque eso hace parte de una campaña política, pero usted ya ha sido claro que la obra sí se necesita. La pregunta siguiente es, ¿cómo sugiere usted que se financie una obra de esta naturaleza que sí reconoce que se necesita y que no sea a través de cupo de endeudamiento? La señora Claudia López ya tiene
más de 2 billones de pesos para construir Transmilenio por la séptima. Un proyecto que no se necesita, un proyecto que la ciudadanía no quiere y que incluso en su campaña que ya nadie recuerda lamentablemente, pues la alcaldesa se manifestó en contra de ese Transmilenio por la séptima, pero ahora lo va a hacer. Lo que pasa es que le cambió el nombre. Ahora le dice Corredor Verde. Y así le dicen ahora a todas las troncales del Transmilenio, corredores verdes. Porque pues eso sí uno debe aceptar que la alcaldesa Claudia López es muy buena en cuanto a la comunicación. Ahí tiene prácticamente la mitad de este cupo de endeudamiento que está pidiendo. Y es plata que ya tiene. Aquí también hay que buscar dinero de lo que ya está, de las prioridades. ¿Dónde conseguir el dinero? Eso hay diferentes herramientas para hacerlo. Yo, por ejemplo, fíjese, usted presenté un proyecto de acuerdo, a mí que no me gustan los proyectos de acuerdo, pero igual lo presenté, para tratar de buscar que se aumente el recaudo a través de la herramienta de la plusvalía. En un Estado social de derecho como el nuestro, el Estado puede recuperar parte del valor que genera con sus inversiones. Nosotros proponíamos que la obra pública recibiera una captura de valor a través de las plusvalías. Ese proyecto se aprobó, pero pues de aquí a que lo implemente la administración, pues seguramente no va a pasar. Vea, cualquier bogotano que haya visto el cambio enorme en los últimos años en la ciudad puede ver cuál ha sido el nivel de construcción que se ha hecho. ¿Cuánto dinero ha recuperado el distrito de toda esa ganancia, de toda esa generación de valor a través de los proyectos inmobiliarios? Prácticamente nada, prácticamente nada, por el modelo que tenemos en la administración pública de entregarle todo al privado y dejar que el Estado siempre pierda. Entonces, ¿cómo financiamos esas obras? Pues tratando de capturar valor. Yo le digo una cosa, hay unos modelos de gestión muy interesantes que tienen que ver con la captura de valor alrededor de los proyectos de transporte. Eso puede generar utilidades multimillonarias, pero tiene que hacerlos el Estado. Usted no puede hacer lo que está haciendo hoy la empresa Metro, que es comprar y comprar y comprar y comprar predios con dinero público para entregárselo a los privados. Ya que decidieron hacer ese esperpento de metro elevado, cada uno de esos edificios que está demoliendo la empresa Metro, además con un costo sobre las personas que habitan ahí, sobre los moradores que son expulsados, eso es una oportunidad de negocio. Y si este Estado tuviera vocación de fortalecerse, de fortalecer las instituciones, podría gestionar el mismo Estado los proyectos inmobiliarios con ánimo, sí, en este caso, de lucro, para después reinvertir esos recursos en el sostenimiento y en la expansión de la red metro. Pero lo que hay aquí, lo que hay en Claudia López, lo que hubo en Peñalosa, lo que hubo en Mocus y lo que ha habido en prácticamente todos los alcaldes que han gobernado esta ciudad, ha sido un ánimo de entregar el negocio, el monopolio que debería ser estatal, entregárselo a los privados para que se hagan vulgarmente ricos como los señores Ríos Velilla y después tener algo que presentar. Entonces, es la salida fácil, la tercerización, la privatización. El transporte, estimado John Didier y Carlos, debe ser público y puede ser rentable no a través de la tarifa, sino a través de los negocios paralelos que hay alrededor del transporte. Pues, concejal Carlos Carrillo, le agradecemos su tiempo y ese análisis que lo hace, primero, muy mesurado, sin apasionamientos, y segundo, con puntos muy claros a la situación que está viviendo Bogotá. Cupo de endeudamiento. Usted ha dicho, a ver, ¿qué puede pasar? Solamente para cerrar. En su concepto, ¿debería o no debería pasar? Bueno, eso es otra discusión. Pero ¿va a pasar este cupo de endeudamiento? ¿Se lo van a aprobar a la alcaldesa? Es muy probable. El Consejo de Bogotá es de naturaleza transaccional, es venal. Lamentablemente tiene precio y no es muy alto. Entonces, con que abran ahí el tarrito de mermelada, es probable que eso pase y sería muy lamentable la irresponsabilidad fiscal de la alcaldesa sumada a la irresponsabilidad política del Consejo. Y una sola cosa para terminar. Yo creo que ya es hora de empezar a pensar en quién es el que le va a recibir el Palacio Líbano a la señora alcaldesa, porque aquí
a lo que vamos, esto ya está en la recta final, esto ya está en el camino de salida. Y no pareciera haber claridad en el panorama político hoy sobre quién es la persona que va a empezar a tomar estas decisiones a partir del 1 de enero del 2024. ¿Y usted firme con Petro o con Fico? Con Petro, por supuesto, y con Francia Márquez, que creo yo es un hecho histórico tener a una mujer de las calidades de Francia Márquez en la presidencia. Finalmente, estamos cerca de derrotar por primera vez en la historia de este país a un racismo estructural que ha habido en Colombia. Concejal Carlos Carrillo, gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo a la distancia. A ustedes muchas gracias, un abrazo también para usted y para John Didier, por supuesto. Señores, ahí estaba, pues el concejal Carlos Carrillo, cupo de endeudamiento, mi querido John Didier, que se presentó ayer en el al Consejo de Bogotá por parte de la Administración Distrital. ¿Qué puede pasar? ¿Se le va a aprobar? Fuerte la frase que dice el concejal al final, ¿no? Tiene un precio y no es muy alto, un tarrito de mermelada que lo ha venido pregonando José Luis hace mucho tiempo acá. Le digo, José Luis, sea mesurado, no diga esas cosas, pero bueno, ya lo ratifica aquí el concejal Carlos Carrillo. Entonces se podría dar este cupo de endeudamiento para Bogotá. John Didier, el análisis sobre esta nota con el concejal Carlos Carrillo. Sí, ha sido claro el concejal Carlos Carrillo en su posición y sobre todo que ahora, dice él, es posible que el proyecto sea aprobado en la corporación y todo va a depender de si hay o no mermelada. Infiero yo en lo que él manifestó, porque dice que este consejo le aprueba todo a Claudia López. El presidente del consejo, Samir Avisambra, dijo que se va a estudiar y se va a debatir a fondo este cupo de endeudamiento. Entonces, vamos a ver si ese a fondo es de manera técnica o de qué manera se comporta la administración con los concejales. Para el concejal Carlos Carrillo, sí se requieren las obras, pero no es la manera de financiarlas. 7-9. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. ¿Cuáles son los campeones que inspiran? Aquellos que se declaran ganadores de